Dios les bendiga, les habla el pastor Roberto Ramírez. Para mí es grato saber que con este último tema de la guerra espiritual terminamos nuestro curso de Escuela de Intercesión y Guerra Espiritual. Gracias, mis hermanos, por haber participado en él. Sé que será de grande bendición para su ministerio de intercesión que tienen ustedes y esperamos en Dios que sea que traiga grandes frutos para sus vidas y para sus corazones. Vamos a ver la guerra espiritual el día de hoy, un tema muy importante. Hay una gran guerra que está siendo librada en el mundo de hoy. No es un conflicto entre naciones, tribus o líderes de gobierno. No es una rebelión o un golpe de Estado. Es una importante batalla invisible que está teniendo lugar en el mundo del espíritu. La Biblia declara que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. Lo vemos en Oseas 4:6. Una de las áreas principales en las cuales los creyentes son derrotados a causa de la falta de conocimiento es la guerra espiritual. La iglesia primitiva, vio la experiencia espiritual en términos de una guerra. Vamos al capítulo 1 de este estudio, la guerra invisible. ¿Qué es lo que vamos a ver a través de esto? Bueno, nuestro objetivo es que al concluir este capítulo seas capaz de escribir los versículos de memoria, mostrar entendimiento en lo que es el reino espiritual y natural, definir la palabra rey, la palabra reino, identificar los dos reinos espirituales, determinar a cuál reino tú perteneces, identificar las fuerzas espirituales del bien y también las fuerzas espirituales del mal, explicar qué se entiende por guerra espiritual e identificar la razón para la guerra invisible, identificar el principio básico del entendimiento de la guerra espiritual. Vamos a ver, este es el versículo llave que quiero que se aprendan en este capítulo. Estamos en Efesios capítulo 6, versículo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como aprendimos en la introducción de este curso, existe una gran guerra que está siendo librada en el mundo de hoy. No es el conflicto entre naciones, tribus o líderes de gobierno, es una rebelión de parte del mundo invisible o en el mundo invisible. Es una batalla invisible que tiene lugar en el mundo del espíritu. Aquí en este capítulo vamos a introducirnos a la guerra invisible en la que cada creyente está comprometido. Es una guerra en la que ninguno usa uniforme, pero en la cual cada uno es un blanco. El registro histórico y profético de esta guerra está contenido en la palabra de Dios, que es la Biblia. Vamos a desglosar los reinos, el reino natural y el reino espiritual. Para entender esta guerra invisible, primero debes entender los mundos natural y espiritual. El hombre existe en dos mundos: el mundo natural, el que es en el que vivimos, en el que nos movemos, y el mundo espiritual, que es lo que nos rodea, en espíritu. El mundo natural es el que puede ser visto, sentido, tocado, escuchado o tentado. Es tangible y visible. El país, la nación, ciudad o villa en la cual vives es parte del mundo natural. Eres un residente en el mundo natural localizado en uno de los continentes visibles del mundo. Puedes ver la gente que es parte de tu ambiente, puedes comunicarte con ellos, puedes experimentar los paisajes, sonidos o olores alrededor tuyo. Pero existe otro mundo en el cual vives. Ese mundo es un mundo espiritual. No puedes verlo con tus ojos físicos, pero es tan real como el mundo natural en el que vives. Pablo habla de esta división entre lo natural y espiritual en 1 Corintios 15:40, cuando dice: hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en el mundo natural, pero el hombre es también un ser espiritual con un alma eterna y espíritu. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. Tu ser espiritual, alma y espíritu es parte del mundo espiritual, así como tu cuerpo natural es parte del mundo natural. Puesto que la guerra espiritual es justo eso, espiritual, debe ser entendida con una mente espiritual. En nuestro estado natural de pecado, nosotros no podemos entender las cosas espirituales. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario usar discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Quizá uno de los mejores ejemplos de discernimiento natural y espiritual está registrado en Segunda de Reyes capítulo 6. Registra la historia de una batalla natural en la cual tropas de la enemiga nación de Siria habían rodeado un pequeño pueblo llamado Dotán, donde el profeta Eliseo se estaba quedando. Cuando el siervo de Eliseo, Giesi, vio el gran ejército del enemigo, sintió temor
Eliseo oró para que Dios abriera los ojos espirituales de Giezi, para que él pudiera ver las huestes espirituales que las rodeaban y los protegían. En esta ocasión Dios abrió los ojos espirituales de Giezi y le permitió ver visiblemente las fuerzas superiores de Dios alistadas para la batalla. La historia de esta batalla en Dotán es similar a las condiciones espirituales en la iglesia. Hay algunos como Eliseo que ven claramente dentro del reino del Espíritu. Ellos saben que hay un conflicto que está ocurriendo, han identificado al enemigo y reconocido las grandes fuerzas de Dios que aseguran la victoria. Hay otros como Giezi que con poco de aliento serán capaces de abrir sus ojos espirituales y no serán más temerosos o derrotados por el enemigo, pero tristemente hay muchas personas quienes, como aquellos en la ciudad de Dotán, están durmiendo espiritualmente. Ellos no saben incluso que el enemigo los ha rodeado y está posicionado para el ataque. Dos reinos espirituales. Dentro de los reinos natural y espiritual de los cuales estamos hablando, existen reinos separados que están gobernados por líderes naturales y espirituales. Los reinos naturales, todos los hombres viven en un reino natural de este mundo. Ellos viven en una ciudad, en un pueblo en el cual es parte de una nación. Esa nación es un reino del mundo. Un reino natural es un territorio o pueblo sobre el cual un rey o líder político es el gobernante soberano. La Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo. Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder y la influencia de Satanás. Vamos a ver Mateo 4:8. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Primera de Juan 5:19 tristemente nos recuerda que el mundo entero está bajo el control del maligno. Hay reinos espirituales. En adición a los reinos naturales de este mundo, hay dos reinos espirituales, el reino de Satanás y el reino de Dios. Cada persona viva es un residente de uno de estos dos reinos. El reino de Satanás consiste de Satanás, seres espirituales llamados demonios y todos los hombres que viven en pecado y rebelión a la palabra de Dios. Estos, junto con el mundo y la carne, son las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo de hoy. El reino de Dios consiste de Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo. Hay seres espirituales llamados ángeles, y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. El reino de Dios no es una iglesia denominacional. Las denominaciones son organizaciones de hechura humana, de grupos de iglesias. Han sido establecidas con propósitos prácticos de organización y administración. Las denominaciones son organizaciones como los bautistas, asambleas de Dios, metodistas, luteranos. La Biblia nos habla de la verdadera iglesia, la cual no es denominación u organización religiosa. La verdadera iglesia está compuesta de todos aquellos que se han convertido en residentes del reino de Dios. En el tiempo presente, en el mundo natural, el reino de Dios existe individualmente dentro de cada hombre, mujer, niño o niña que haya hecho a Jesús rey de su vida. Repite: rey de mi vida. Existen comunitariamente en la verdadera iglesia, y donde quiera que las personas hagan de este mundo el tipo del mundo que Dios quiere que sea, en el futuro habrá una manifestación visible del reino de Dios. La guerra espiritual invisible es una batalla que envuelve a todos los hombres y mujeres, puesto que el reino de Satanás es un reino espiritual. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual es una batalla natural entre la sangre y la carne. No es una batalla del hombre contra el hombre, no es una batalla visible, es un conflicto invisible en el mundo del espíritu. Es una batalla dentro y alrededor del hombre, no es una guerra visible porque los espíritus están involucrados, y aprendemos de Lucas 24:39 que un espíritu no tiene carne ni huesos. La guerra espiritual es multidimensional, lo cual significa que es librada en diferentes dimensiones. Uno, es una batalla social entre el creyente y el mundo. Veámoslo en Juan 15:18-27. También es una batalla personal entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:16-26. Voy a pedirte que estos pasajes los leas en tu casa. Una batalla sobrenatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Efesios 6:10-27. Toda persona viva está comprometida en esta guerra, se dé cuenta o no. No hay campo neutro. Los no creyentes están bajo el yugo del mal y han sido llevados cautivos por las fuerzas del enemigo. Son víctimas de la guerra.
Los creyentes han sido librados del enemigo mediante Jesucristo y son victoriosos, pero están todavía comprometidos en la guerra. El versículo llave de este capítulo indica que nosotros, todos los creyentes, combatimos con fuerzas espirituales malignas. Combatir implica contacto personal cercano. Ninguno está exento de esta batalla. Ninguno puede verla desde la distancia. Estás en medio del conflicto, ya sea que lo reconozcas o no. Si no lo reconoces, será mejor. Estás equivocado. La guerra del cristiano nunca cesa, donde la batalla hace furor. La guerra invisible está siendo librada en la tierra. El ladrón Satanás no viene a la tierra sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Juan 10:10. Satanás lucha para mantener el control de los reinos del mundo. Él no quiere que estén bajo la autoridad de Dios. La batalla también se efectúa dentro de los corazones, mentes y almas de los hombres y mujeres. Satanás ciega las mentes de los no creyentes y ataca a los creyentes en las áreas de adoración, palabra, su caminar diario y en su trabajo para Dios. Pero ¿cómo comenzó esta batalla? La guerra invisible comenzó en el cielo con un ángel llamado Lucifer, que fue originalmente un hermoso ángel creado por Dios y era parte del reino de Dios. Lucifer decidió que quería tomar el control del reino de Dios. Puedes leer de su rebelión en Isaías 14:12 al 17 y Ezequiel 28:12 al 19, que ya hemos visto en un tema hace unos días acerca de lo que es Satanás y sus demonios. Si estudiamos esto con más detalle después de este curso, un grupo de ángeles se unió a Lucifer, ahora llamado Satanás. En su rebelión, Lucifer y los ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo por Dios. Ellos tomaron su propio reino sobre la tierra, y dice Apocalipsis 12:7, entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, Apocalipsis 12:9. Lucifer llegó a ser conocido como Satanás y los ángeles que lo siguieron en su rebelión como demonios. Los espíritus demoníacos pueden entrar, atormentar, controlar y usar a los humanos que pertenecen al reino de Satanás. Ellos motivan actos malignos que son realizados por hombres y mujeres. Satanás dirige a sus demonios a sus actividades malignas. Él combina estas fuerzas poderosas con el mundo y la carne para batallar contra todo el género humano. Pero ¿cuáles son esas razones detrás de este conflicto? El hombre fue originalmente creado a la imagen y semejanza de Dios para su gloria. Génesis capítulo 2. La guerra invisible contra el hombre comenzó con la primera tentación en el jardín del Edén. Vemos en Génesis capítulo 3. Satanás hizo pecar a Adán y a Eva. Esto resultó en que todo el género humano heredaría la naturaleza pecaminosa y realizara actos individuales de pecado conforme a esta naturaleza. Por tanto, dice Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También resultó en la guerra invisible entre el hombre y las fuerzas del mal. Y dice la palabra del Señor en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. A causa del pecado el hombre fue separado de Dios y condenado a la muerte, pero Dios amó al hombre tanto que dio un plan especial para salvarlo del pecado. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mediante la creencia en Jesús, la confesión y el arrepentimiento del pecado, los hombres y mujeres pueden ser liberados del poder del enemigo. La muerte y resurrección de Jesús no solamente resultó en la salvación del pecado, también derrotó al enemigo Satanás. 1 de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero si Satanás está derrotado, ¿por qué entonces la guerra continúa? Seguido a cada guerra, quedan siempre residuos de resistencia enemiga, tropas rebeldes que no se rendirán hasta que la fuerza los obligue a hacerlo. Aunque Jesús derrotó a Satanás, estamos viviendo en territorio todavía ocupado por las fuerzas enemigas de resistencia. Entender las estrategias de guerra espiritual nos da la habilidad de tratar con esos poderes malignos. Satanás está tratando de mantener a los hombres cautivos en el pecado mediante métodos engañosos. Está incitando a los hombres y a mujeres a las lujurias de la vida pecaminosa. Él apunta a los efectos del alma y el espíritu, los cuales legítimamente pertenecen a Dios. El ladrón Satanás no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Satanás todavía quiere ser el gobernante supremo, está librando una batalla intensa por el corazón, mente, alma y espíritu del hombre. Sus estrategias están dirigidas contra Dios y su plan y su pueblo. La batalla continuará hasta el gran conflicto final, el cual estamos estudiando en este último capítulo de este curso. El significado de la guerra espiritual. La guerra espiritual es el análisis de y la participación activa en la guerra espiritual invisible. Incluye el estudio de las fuerzas opuestas del bien y del mal, las estrategias de Satanás y las estrategias espirituales para vencer a Satanás. La guerra espiritual es más que un mero análisis de principios espirituales. Incluye la participación activa en la guerra mediante la aplicación de estas estrategias en la vida y el ministerio de las más efectivas estrategias de Satanás, que son mantener a los creyentes ignorantes en sus engaños. Pablo dice que es importante conocer las estrategias de Satanás. Segunda de Corintios 2:11 nos dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Debemos aprender todo lo que podamos sobre las estrategias de ataque de Satanás. Debemos también entender las bases bíblicas de la victoria sobre Satanás y las fuerzas del mal. Estamos llamados a un combate inteligente. Básico al entendimiento de la guerra espiritual es este principio llave. Debe reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o con personalidades humanas, son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Aunque en el mundo natural los problemas pueden parecer ocurrir a través de circunstancias de la vida, la base de estas batallas naturales está en el mundo espiritual. Lee la historia de Job, capítulos 1 y 2 de Job, que confirma este principio. Hemos tratado de corregir los males de este mundo mediante la educación, legislación y un ambiente mejorado. No ha funcionado porque los males visibles de este mundo son el resultado de una causa espiritual subyacente. No pueden ser corregidos por medios naturales. Yo pregunto, a qué reino perteneces? En el reino natural, un rey es el soberano de un reino. Todo el territorio y el pueblo en el reino pertenecen a él. Tiene el poder de la vida y la muerte sobre sus sujetos. Lo mismo es cierto en el mundo espiritual. Eres parte del reino de Dios o del reino de Satanás. O Dios o Satanás tienen el poder sobre tu vida. Una de las parábolas de Jesús, que Jesús ilustra que todos los hombres son parte del reino de Satanás o del reino de Dios. Jesús compara el mundo con un campo. La buena semilla en el campo eran los hijos del reino de Dios. La mala semilla, la cual resultó en el crecimiento de malezas, eran los hijos del maligno. Mateo 13:38 nos dice, el campo es un mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La gente entra en el reino de Satanás mediante el nacimiento natural. La Biblia enseña que todos los hombres son nacidos en pecado. Esto significa que ellos tienen una naturaleza básica de pecado o la semilla del pecado dentro de ellos. Su inclinación natural es hacer lo malo. Dice Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Puesto que todos hemos nacido con la naturaleza del pecado, todos en algún tiempo hemos sido parte del reino de Satanás. Todos los que se mantienen pecadores continúan siendo parte del reino de Satanás. Todo el mensaje de la Biblia escrita de Dios, la Santa Biblia, es la apelación al hombre de trasladarse del reino maligno de Satanás al reino de Dios. Los hombres son nacidos dentro del reino de Satanás mediante el nacimiento natural. Deben ser renacidos dentro del reino de Dios a través del nacimiento espiritual. La entrada en el reino de Dios es por la experiencia del nuevo nacimiento, explicado en Juan capítulo 3. Hay solamente dos divisiones en la guerra, invisible. Jesús dijo, el que no está de mi parte no está conmigo o es en contra mía. No puedes ser neutral en esta guerra. Estás de un lado u otro en esta guerra espiritual. Incluso algunos creyentes, debido a su temor a la confrontación con el enemigo, tratan de ignorar la guerra y tratan de hacer una tregua con el enemigo. Piensan que si ignoran a Satanás, él no los molestará. Esta es una de las principales estrategias del enemigo. Él trata de dejar inmóviles a los miembros del ejército de Dios mediante sus tácticas de terror. Pero no hay naturalidad en esta guerra. Eres una víctima o un vencedor. El llamado espiritual a las armas está sucediendo. ¿Estás en el lado del bien o del mal? ¿Eres parte del reino de Satanás o del reino de Dios? ¿A qué reino perteneces? ¿Eres víctima o vencedor en la guerra invisible?
Vamos a ver ahora los nombres que la palabra del Señor le designa a Dios. La Biblia nos da nombres para Dios que te revelan su ministerio. Mientras estás comprometido en este gran conflicto espiritual, los nombres de Dios incluyen: 1. Jehová, que significa Señor. La Biblia combina esa palabra con otros nombres de Dios. Jehová Rafa, el Señor sana. Éxodo 15:26. Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera. Éxodo 17:8-15. Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jueces 6:24. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Salmos 23:1. Jehová Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Jeremías 23:6. Jehová Jireh, el Señor que provee. Génesis 22:14. Jehová Shama, el Señor está ahí. Ezequiel 48:35. Elohim significa Dios y es usado en donde quiera que esté presente el poder creador de Dios. Padre, Hechos 17:28 y Juan 1:12-13. Adonai significa Señor o amo. Éxodo 23:17 e Isaías 10:16 y 33. Él es frecuentemente usado en combinación con otras palabras para Dios. El Shaddai, el Señor que es suficiente para las necesidades de su pueblo. Éxodo 6:3. Elohim, el Dios eterno. El Elión, el más alto Dios que es exaltado por encima de los llamados dioses. Yahvé, en el idioma hebreo, que es en el que el Antiguo Testamento se escribió la palabra Yahvé, significa Dios. Esta palabra es combinada con otras palabras para revelar más sobre el carácter de Dios. Dios es llamado Yahvé Jireh, el Señor que provee. Génesis 22:14. Yahvé Nisi, el Señor es bandera. Éxodo 17:15. Yahvé Shalom, el Señor es paz. Jueces 6:24. Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. 1 Samuel 1:13. Yahvé Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Jeremías 23:6. Yahvé Sama, el Señor está ahí. Ezequiel 48:35. Yahvé Elohim Israel, el Señor Dios de Israel. Jueces 5:3. Kedosh Israel, el Santo de Israel. Isaías 1:4. El Señor de los ejércitos. En el registro bíblico, estos diferentes nombres de Dios fueron usados para solicitarle a Dios que se mueva de una manera específica al favor de su pueblo. Por ejemplo, el nombre Jehová Rafa significa el Señor que sana, fue usado cuando se buscaba sanidad. El nombre específico de Dios que será usado en la guerra espiritual es Yahvé Sebaot, el cual es traducido como el Señor de los ejércitos en la versión de la Biblia del rey Jacobo. Cuando clama ese nombre en la guerra, la batalla es del Señor y todos los ejércitos del cielo vienen en tu ayuda. Hemos aprendido pues que la gran batalla espiritual en la cual estás comprometido no puede ser peleada con armas naturales. Debe ser peleada tanto ofensivamente como defensivamente con armas espirituales. Ya has estudiado el plan de Dios para la batalla. Ahora vamos a aprender una estrategia para poder apoderarnos de este reino al cual el Señor nos ha prometido. ¿Cuáles son las estrategias básicas? Bueno, vamos a obtenerlas a través de la palabra de Dios. Vamos a ver también el poder delegado y la autoridad, la oración, el ayuno, las llaves del reino y el nombre de Jesús. En adición a estas estrategias básicas de batalla, la Biblia revela que dispones de todo, un arsenal de armas espirituales. En este capítulo aprenderás sobre tus armas espirituales defensivas y más adelante vamos a ver las armas ofensivas. Estrategias defensivas. La Biblia enseña las siguientes acciones defensivas que deben ser tomadas por el creyente. La primera es someterse y resistir. Dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nota el orden en este verso. Primero someterse, luego resistir. Muchas personas omiten el primer paso de someterse y tratan de resistir al diablo solo para descubrir que no funciona. La derrota resulta cuando actúas independientemente de Dios. Él es humilde, no el arrogante y autoconfiado, el que derrota al enemigo. Serás capaz de resistir a Satanás solamente si te rindes a Dios. Resistir significa permanecer firme. Vuelvo a repetir, repite conmigo. Resistir significa permanecer firme contra y oponerse al enemigo en cada punto. La Escritura no nos enseña a andar buscando demonios, sino a resistirlos cuando se nos aproximan. Resistir firmemente en la fe.
Dice la palabra del Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Resistir en la fe significa resistir en la autoridad de la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. Resistir en la fe significa resistir en la autoridad de la palabra de Dios. No dar lugar a Satanás para operar en tu vida. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo, recuperarte tú mismo. Debes recuperarte tú mismo de las trampas de Satanás, aplicando estrategias bíblicas, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo 2:26. Otra estrategia es abstenerse de los deseos de la carne. Abstenerse significa guardarte de algo y rehusar hacerlo. Primera de Pedro 2:11 nos dice: amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primera de Tesalonicenses 5:22 nos dice: absteneos de toda especie del mal. Otra estrategia es esquivar. Esquivar significa evitar o volverse de. Debes evitar cada cosa malvada relacionada con el enemigo. Segunda de Timoteo 2:16 dice: pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Otra de las estrategias es permanecer, y dice Efesios 6:13-14: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Cuando mantienes tu territorio, estás entendiendo cuando mantienes tu territorio, estás defendiendo lo que es legítimamente tuyo. Otra estrategia es estar alerta. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Segunda de Pedro 3:17. Otra estrategia es probar los espíritus. Probar los espíritus evita el engaño. Juan 4:1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probar significa examinar. Repite conmigo: examinar. No estás obrando con incredulidad cuando pruebas los espíritus de aquellos con quienes entras en contacto o en operación alrededor de ti. Si son verdaderos, pasarán el examen. Otro punto importante es evitar los falsos maestros. Cuando recibes falsos maestros dentro de tu casa, te conviertes en partícipe de su maldad. Defiende tu hogar de ataques del enemigo. Segunda de Juan 10:11 nos dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Otra estrategia es hacerse a un lado. Has de hacer a un lado asuntos mundanos que puedes evitar, que pueden evitar más bien que seas un buen soldado. Hacerte a un lado es una acción defensiva que debes tomar. Dice segunda de Timoteo 2:3-4: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Santiago 1:21 nos habla: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Despojarse de toda maldad. Es otra estrategia. Estudia Efesios 4:17-32. El despojarse de todo comportamiento maligno listado ahí es guerra defensiva. Otra es ponerse la armadura de Dios. 6:11 de Efesios dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ponerse indica una acción que tú debes tomar. La descripción básica de la armadura de Dios es dada en Efesios 6:10-17. Lee este pasaje en tu Biblia. Pablo introduce la materia de la guerra enfatizando que la batalla no es natural y que las armas naturales son inefectivas. Las batallas espirituales deben ser peleadas con armas espirituales. Pablo describe la armadura a ser usada en la guerra espiritual en Efesios 6:13-17.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir al diablo en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el celo, para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El propósito de la armadura es ser capaz de permanecer en contra de las ardides, engaños, astucias, maldades del enemigo. Es tu responsabilidad ponerte la armadura. Y dice Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Romanos 13:14, al contrario, vestidos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Y Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La frase ponerse significa ponerse una vez y por todas. Tu armadura espiritual no es como un uniforme atlético que te pones en el tiempo de juego. Te pones la armadura de una vez y para siempre y la dejas puesta por el resto de tu vida. A semejanza de un soldado en el campo de batalla que no se quita su armadura, no dejarás tu armadura hasta que vayas a estar con el Señor. Si no tienes puesta tu armadura en todos los tiempos, eres vulnerable al enemigo. Es sabio checar con frecuencia que cada pieza de la armadura espiritual está todavía en su lugar. La primera división de la armadura cubre 3 cosas que ya has hecho en el pasado. Habiéndose puesto, indica que tú ya lo has hecho si eres un creyente. Ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies con apresto del evangelio de la paz. La segunda división incluye cosas que han de ponerse en el presente. 1 es tomar el escudo de la fe, tomar el yelmo de la salvación y tomar la espada del Espíritu. En Efesios 6:11 Pablo enfatiza el ponerse toda la armadura de Dios. Algunos de nosotros estamos preocupados más con una pieza de la armadura de Dios hasta el punto que las otras son olvidadas. Debes tener puesta toda la armadura o puedes encontrarte a ti mismo un experto en el uso de la espada del Espíritu y así todo derrotado porque olvidaste el escudo de la fe. El cinto. La primera pieza de la armadura es abrocharse ese cinturón o cinto de la verdad. En el mundo natural, un traje de armadura era atado al cinto, el cual sostenía las otras piezas de la armadura en lugar. La verdad de la palabra de Dios es el cinto espiritual al cual todas las otras piezas de la armadura se atan. El primer ataque de Satanás sobre el hombre fue en relación con la verdad. Génesis 3:2-4 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La verdad te protegerá de las mentiras y errores doctrinales del enemigo. La verdad es la que ciñe tu armadura espiritual. Has de tener tus lomos, tus órganos vitales espirituales cubiertos con la verdad. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, dice Juan 14:17. Dios es verdad, nos habla Romanos 3:4. La palabra de Dios es verdad, Salmo 119:151. El Evangelio es verdad, Colosenses 1:5. Luego seguimos con la coraza. En el mundo natural, la coraza cubre la parte superior del cuerpo del guerrero para proteger sus órganos vitales, tales como el corazón, pulmones, etc. La coraza espiritual de la justicia no se refiere a tu justicia, sino a la cobertura de la justicia de Dios. Filipenses 3:9 nos dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que se base en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. No te mantienes en tus propios méritos, te sostienes en Cristo. No puedes enfrentar al enemigo sin la protección de la justicia de Cristo. Segunda de Corintios 6:7 nos habla en palabra de verdad, en poder de Dios y con arma de justicia a diestra y a siniestra. La justicia de Cristo protege tus órganos vitales espirituales de los ataques de Satanás y de la impiedad. La coraza de justicia debe ser abrochada sobre el cinto de la verdad. Luego siguen los zapatos. Existen diferentes tipos de zapatos para diferentes propósitos. Algunos son para caminar, otros para actividades deportivas específicas. Los zapatos del soldado son de otro tipo, son zapatos designados para la guerra. Un soldado que no es capaz de avanzar en el campo de batalla es incapaz en la guerra. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz indica una actitud de alerta para avanzar en el reino espiritual.
Estos zapatos espirituales protegen tu voluntad de la tentación del enemigo, que te guiaría en caminos equivocados. Indican tu posición para hacer toda buena obra y para difundir el Evangelio en todas las naciones. Estos zapatos espirituales te capacitan también para mantenerte contra el enemigo, como Pablo nos anima a hacer en Efesios 6, capítulo 14. El escudo. En el mundo natural, el escudo era usado para proveer protección el cuerpo entero de un guerrero. Tu escudo espiritual es llamado escudo de la fe. Hay varios tipos de fe mencionados en la Biblia, y hay fe de salvación, el don de la fe y el fruto espiritual de fe. Pero la palabra fe, cuando es usada en relación con el escudo de la fe, habla de fe defensiva. Esta fe es una firme confianza en Dios que protege todo tu ser. Te protege de los misiles de duda e incredulidad enviados por el enemigo. Este escudo de fe es una confianza en Dios que desvía todos los dardos del enemigo con su objetivo. El escudo de la fe es una constante aplicación de la palabra de Dios a los asuntos de la vida. Es una fe que te capacita para vencer las fuerzas malignas del mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, primera de Juan 5:4. Combinada con el amor de Dios, la fe es más efectiva. Primera de Tesalonicenses 5:8 nos dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y el amor, y con la esperanza de salvación como casco. Esa fe basada en la verdad. Dice Salmos 91:4: con sus plumas te cubriré y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Mi fe está basada en la salvación. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Salmos 18:5. Sin fe no tienes entendimiento de la verdad. Sin fe no puedes recibir salvación. Sin fe no puedes ir con el Evangelio de la paz. Sin fe no puedes reclamar la justicia de Cristo y usar efectivamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La fe no es una suposición o una idea, es un hecho basado sobre la palabra de Dios. Puedes incrementar tu fe al escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17, actuando sobre tu fe presente, Romanos 1:17, y por buscar a Dios, Hebreos 12:2. El yelmo de la salvación no es algo que te pones cuando eres salvo. Recuerda, estamos tratando con armaduras espirituales aquí. Se supone que eres un creyente y un miembro del ejército de Dios antes que comiences a ponerte la armadura. El yelmo de la salvación representa una mente regenerada, representa un pensamiento de vida transformado y renovado. Aprenderás luego en este curso que Satanás desesperadamente batalla por el control de la mente. Una mente indisciplinada hace del guerrero cristiano una presa fácil de los engaños pecaminosos del enemigo. Pablo habla del yelmo como la esperanza de la salvación en 1 Tesalonicenses 5:8. La salvación, cuando es apropiadamente experimentada y entendida, protege tu mente. La salvación abraza el pasado, el presente y el futuro. Has sido salvado de la pena y culpa del pecado pasado. Eres salvo del poder del pecado en el presente. La esperanza de la salvación se refiere a la salvación en el tiempo futuro. Es la salvación final de la presencia del pecado cuando Jesús regrese. Las esperanzas de esta salvación futura fortalece tu mente contra los ataques de Satanás. Tienes una esperanza confiada en el futuro porque Dios está obrando su propósito. Efesios 1:9-10 nos dice: Él dio a conocerte el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así que los que están en los cielos como los que están en la tierra. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, es tanto un arma ofensiva como defensiva. Ya aprendiste cómo Jesús usó la palabra en defensa contra los ataques de Satanás. En la próxima lección aprenderemos cómo esta arma es usada ofensivamente. La oración. Después de describir la armadura del soldado cristiano, Pablo comenta en Efesios 6:18: orad en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como aprendimos cuando estudiamos el plan de Dios para la batalla, la oración y su práctica asociada del ayuno son también poderosas armas espirituales. Estas dos armas espirituales pueden ser usadas tanto ofensiva como defensivamente. Cuando vemos o en resumen acerca de la armadura de Dios y sus propósitos, vemos que la armadura de Dios es verdad, te protege del engaño, es toda la espada del Espíritu, la justicia, la coraza de justicia, te protege de impiedad, te da paz, te protege de confusión. El escudo te protege de la incredulidad, el escudo de la fe.
y la salvación, que es el yelmo, te protege de la esclavitud. El cinturón, para terminar, el cinturón o cinto de la verdad protege del engaño de Satanás, que puede llevar a la injusticia o al pecado. La coraza de la justicia protege de la impiedad o del pecado, que lleva a la confusión. Los pies, con el apresto del Evangelio de la paz, te protegen de la confusión espiritual que desemboca en la incredulidad. El escudo de la fe protege contra la incredulidad que lleva a la esclavitud. El yelmo de la salvación protege contra la esclavitud. La espada del Espíritu, la palabra de Dios, es usada tanto como un arma ofensiva como defensiva. Nótese la progresión descendente de uno no protegido por la armadura de Dios. El engaño lleva a la impiedad o al pecado, la cual siempre resulta en confusión. Confusión resulta en incredulidad, e incredulidad siempre resulta en yugo espiritual. Mañana seguiremos con nuestro estudio. Ahora vamos a ver las maniobras tácticas y las armas ofensivas. Con eso terminamos en esta hora, esta primera parte del estudio. Espero que sea de grande bendición para sus vidas y que sigan siendo bendecidos por parte de Dios. Que Dios les bendiga grande y poderosamente.